Transcurrió algún tiempo antes de que conociese la historia de mis amigos. Era de tal naturaleza, que no pudo por menos de quedárseme hondamente grabada en la memoria, pues me reveló toda una serie de episodios interesantes y maravillosos, para un ser tan falto de experiencia como yo. El anciano se llamaba Delacey. Descendía de una buena familia de Francia, donde había vivido muchos años en la opulencia, respetado por sus superiores y amado por sus iguales. Educó a su hijo para servir a la patria, y Agatha trataba con las damas más distinguidas. Unos meses antes de que llegase yo, habían vivido en una ciudad grande y lujosa llamada París, rodeados de amigos, y disfrutando de todos los placeres que la virtud, el refinamiento y el gusto, unidos a una moderada fortuna, podían proporcionar. El padre de Safie había sido la causa de su ruina. Era un mercader turco y había vivido en París durante muchos años, hasta que, por alguna razón que no pude averiguar, cayó en desgracia ante el gobierno. Fue detenido y encarcelado el mismo día que Safie llegaba de Constantinopla para reunirse con él. Fue juzgado y condenado a muerte. La injusticia del veredicto era flagrante. Todo París estaba indignado, pues se consideraba que su religión y sus riquezas, más que el supuesto crimen que se le imputaba, eran la causa de su condena. Félix había estado presente accidentalmente en el juicio. Su horror e indignación no conocieron límites al oír la sentencia del tribunal. En aquel mismo instante hizo solemne promesa de liberarle, y se puso a buscar los medios para ello. Tras numerosos e inútiles esfuerzos para entrar en la prisión, descubrió, en una parte del edificio que carecía de vigilancia, una ventana sólidamente enrejada que daba luz al calabozo del desventurado mahometano, quien, cargado de grillos, aguardaba desesperado la ejecución de la bárbara sentencia. Por la noche, Félix acudió a verlo y, a través de la reja, le comunicó al prisionero sus intenciones. El turco, sorprendido y esperanzado, procuró estimular el celo de su libertador prometiéndole que le recompensaría con riquezas. Félix rechazó con desprecio sus ofrecimientos. Pero cuando vio a la encantadora Safie, a quien permitían visitar a su padre, y ésta le expresó su viva gratitud por medio de gestos, el joven no pudo por menos de reconocer en su interior que el cautivo poseía un tesoro capaz de compensar sobradamente sus riesgos y trabajos. El turco se dio cuenta enseguida de la impresión que su hija había producido en el corazón de Félix, y se esforzó en asegurarse más su celo prometiéndosela en matrimonio tan pronto como él se encontrase fuera de peligro. Félix era demasiado delicado para aceptar este ofrecimiento, aunque consideró que tal eventualidad colmaría su dicha. Durante los días siguientes, mientras realizaba los preparativos para la fuga del mercader, el celo de Félix se vio alentado por varias cartas que recibió de esta joven, la cual encontró el medio de expresar sus pensamientos en la lengua del enamorado con ayuda de un viejo criado de su padre que entendía el francés. Le agradecía, en los términos más ardientes, el servicio que se proponía prestarles, al tiempo que se lamentaba dulcemente de su propio destino. Tengo copias de estas cartas, ya que durante el tiempo que viví en el cobertizo encontré la forma de procurarme utensilios de escribir. Y las cartas anduvieron con frecuencia en manos de Félix y de Agatha. Antes de marcharme te las daré. Ellas te probarán la verdad de lo que te cuento. Pero, de momento, dado que el sol se ha puesto ya hace rato, solo tengo tiempo de resumirte lo esencial. Safie contaba que su madre era una árabe cristiana, apresada y convertida en esclava por los turcos. Gracias a su belleza, se había ganado el corazón del padre de Safie, quien la tomó por esposa. La joven hablaba en términos elogiosos y entusiastas de su madre, que, nacida en libertad, despreciaba la esclavitud a la que se veía reducida. Instruyó a su hija en los principios de su religión y la enseñó a aspirar al poder superior del intelecto y a una independencia espiritual vedada a las seguidoras de Mahoma. Esta señora murió, pero sus enseñanzas quedaron impresas de forma imborrable en el espíritu de Safie, a quien apenas va la idea de regresar a Asia a encerrarse entre los muros de un harén, para ocuparse tan solo en diversiones pueriles, impropias del carácter de su alma, acostumbrada ahora a las grandes ideas y a la noble emulación de la virtud. La perspectiva de casarse con un cristiano y quedarse en un país donde las mujeres tenían un puesto en la sociedad le resultaba seductora. Se fijó el día para la ejecución del turco. Sin embargo, la noche antes logró huir de la prisión, y al amanecer se encontraba a muchas leguas de París. Félix le había proporcionado pasaportes a nombre suyo, de su padre y su hermana. Previamente, había comunicado su plan a su padre, que cooperó en dicha simulación abandonando su casa con el pretexto de emprender un viaje, y ocultándose con su hija en un lugar apartado de París.
Félix condujo a los fugitivos a través de Francia hasta Lyon, cruzó el Mont Cenis y se dirigieron a Livorno, donde el mercader había decidido esperar a que se presentase una ocasión favorable para pasar a alguna parte de los dominios turcos. Safiye decidió permanecer con su padre hasta el momento de su partida, antes de la cual el turco renovó su promesa de casar a su hija con su libertador. Y Félix permaneció con ellos en espera de tal acontecimiento. Entretanto, disfrutó de la compañía de la joven árabe, quien dio muestras del más sencillo y tierno afecto hacia él. Conversaban por medio de un intérprete, y a veces con el lenguaje de las miradas. Y Safiye cantaba para él las más divinas melodías de su país natal. El turco consentía esta intimidad y alentaba las esperanzas de los jóvenes enamorados, mientras trazaba en su corazón planes muy distintos. Detestaba la idea de que su hija se uniese a un cristiano, pero temía la reacción rencorosa de Félix, caso de demostrar sus verdaderos sentimientos, ya que sabía que aún estaba a merced de su libertador y que éste podía denunciarlo a las autoridades italianas, en cuyo país se encontraban. Urdió 1000 planes que le permitiesen prolongar el engaño hasta que ya no fuese necesario, y llevarse a su hija secretamente cuando se marchase. Estos planes se vieron favorecidos por las noticias que llegaron de París. El gobierno de Francia, irritado por la fuga del turco, no había escatimado esfuerzos para descubrir y castigar a su libertador. La intriga de Félix había sido descubierta rápidamente, y de la C y Agata habían sido encarcelados. La noticia llegó a Félix y le despertó de su sueño de amor. Su anciano padre ciego y su dulce hermana se hallaban en un inmundo calabozo, mientras que él gozaba del aire libre y de la compañía de su amada. Esta idea lo atormentaba. De inmediato acordó con el turco que, si éste encontraba ocasión de escapar antes de que Félix pudiese volver a Italia, Safiye se quedaría como pupila en un convento de Livorno. Y tras despedirse de su hermosa árabe, regresó apresuradamente a París y se entregó a la justicia, esperando conseguir así la libertad de Delacey y Agata. No lo consiguió. Siguieron en prisión durante 5 meses, antes de que tuviera lugar el juicio, cuyo resultado les privó de su fortuna y les condenó al exilio perpetuo de su país natal. Encontraron un refugio miserable en Alemania, en la casa donde yo les encontré. Félix no tardó en enterarse de que el traidor turco, por quien él y su familia sufrían tan inaudita desgracia, había traicionado los nobles sentimientos y el honor al enterarse de que su libertador había quedado reducido a la miseria y la ruina, y había abandonado Italia con su hija, enviando a Félix, insultantemente, una ridícula cantidad de dinero para ayudarle, según decía, a conseguir algún medio de subsistencia. Tales eran los hechos que consumían el corazón de Félix y le habían convertido, cuando yo le vi por primera vez, en el más desdichado de la familia. Habría podido soportar la pobreza, y en la medida en que esta desgracia había sido la recompensa de su virtud, se enorgullecía de ella. Pero la ingratitud del turco y la pérdida de su amada Safiye eran desgracias más amargas e irreparables. La llegada de la joven árabe, ahora, había infundido nueva vida a su alma. Cuando se supo en Livorno la noticia de que Félix había sido despojado de su fortuna y de su rango social, el mercader ordenó a su hija que no pensase más en él y se dispusiera a regresar a su patria. La generosa naturaleza de Safiye se sintió ofendida por esta orden. Trató de protestar, pero su padre, tras repetir su tiránico mandato, se retiró, dejándola sumamente furiosa. Unos días más tarde, entró el turco en el aposento de su hija. Y le dijo apresuradamente que tenía motivos para creer que había sido descubierta su residencia en Livorno, y que no tardarían en entregarle al gobierno francés. De modo que había fletado una nave a fin de que le llevase a Constantinopla, hacia donde zarparía en pocas horas. Se proponía dejar a la hija bajo los cuidados de un criado fiel, para que más adelante le siguiese sin prisas, juntamente con la mayor parte de sus bienes, que aún no habían llegado a Livorno. Cuando Safiye se encontró sola, reflexionó sobre el plan que le convenía adoptar ante aquella situación. Le repugnaba la idea de regresar a Turquía. Su religión y sus sentimientos se oponían también a ello. Por algunos papeles de su padre que cayeron en sus manos, se había enterado del exilio de su amado y había averiguado el nombre del lugar a donde había ido a vivir. Estuvo vacilando algún tiempo, pero al final tomó una resolución. Llevándose consigo algunas joyas que le pertenecían y cierta cantidad de dinero, abandonó Italia con una doncella natural de Livorno que entendía el turco, y se dirigió a Alemania. Llegó sin percance alguno a un pueblo situado a unas 20 leguas de la casita de Delacey, donde su doncella cayó gravemente enferma. Safiye la cuidó con el más abnegado afecto. Pero la pobre muchacha murió, y la joven árabe se quedó sola, sin conocer la lengua del país, y totalmente ignorante de las costumbres del mundo. Sin embargo, cayó en buenas manos.
La italiana había mencionado el nombre del lugar al que se dirigían, y después de su muerte, la mujer de la casa donde se habían hospedado cuidó de que Safie pudiera llegar sin peligro a la casa de su amado.